tan bandera y tan manifiesto de una época determinada, se corre el peligro de que con el tiempo se quede un poco de modé. Sorprendentemente me ha parecido que es todo lo contrario. Tiene un valor añadido nuevo, que es el testimonial. Yo creo que la película, aparte de los valores que en sí mismo tiene, es un testimonio claro del momento actual de los Estados Unidos de los primeros 70, con un personaje, un individuo, porque yo creo que tiene más pretensiones existenciales que sociológicas. Es la historia o la peripecia personal de un individuo que está claro que no solo está implicado el problema del Vietnam, sino también está implicado el mayo del 68. Es decir, es un joven o un individuo que procede del mayo del 68, que siendo un hombre de gran sensibilidad, porque es un gran músico, sin embargo es un obrero manual, es un hombre que se pasa toda la película, no se sabe si buscando algo o huyendo de algo. El caso es que a mí la película, que me parece, insisto, una película excelente, se convierte, vista hoy, en un testimonio perfecto, pero un testimonio cultural, estético, existencial y generacional de toda una época de los Estados Unidos. Absolutamente de acuerdo. Señor Rodríguez Marchante, Oti, ¿qué es lo que está tratando de encontrar Jack Nicholson en esta película, a lo largo de todo su recorrido? Esa insatisfacción continua que hay en cada plano. Yo creo que esta película y el personaje fundamental, el de Jack Nicholson, es un ejemplo maravilloso entre comillas, porque es una palabra que quizá no le pegue, de eso que se llama no estar a gusto, o esa otra cosa que se llama el talento desperdiciado, o el talento escondido, o el talento negado. Es una personaje que vemos en la pantalla que atraviesa una profunda depresión. Yo solo he detectado, cuando he visto la película, solamente un momento en el que él es realmente feliz y se le aprecia. Tiene otros en los que se acerca a la felicidad, pero creo que solo uno es feliz. El caso es que esta película, que a mi juicio es excelente, lo comparto, lo que se ha dicho aquí, y que además de ser una película excelente es profundamente, diría, melancólica, o no sé cómo decir, o triste, utiliza un personaje para decirte ese fondo de la película, y luego una manera de exponerlo, que es esa mezcla de neón, de crepúsculo, de tarde, de atardecer, de ciudad dejada ahí en medio del desierto, que me recuerda por un lado a Fat City en lo que es la forma, y luego en lo que es el fondo, yo la asociaría un poco con la última película de Woody Allen, con esta de acordes y desacuerdos. No tiene nada que ver, evidentemente, pero es esa especie de miren ustedes cómo el talento, yo le supongo al personaje de Jack Nicholson un talento musical excepcional, y lo demuestra en un par de escenas. Creo que es la manifestación de cómo no aprovecharse el talento, cómo tirarlo por el desagüe, cómo dedicarse a otra cosa, a ser infeliz, por ejemplo. No lo sé, yo creo que es una película excepcional y que vamos, bueno, pues echaremos mucho viéndola. Mi vida es mi vida. Y van a ver ustedes ese talento de Jack Nicholson, que trabaja al principio en algo de petróleo y es como un obrero. Es una película escrita por Carol Eastman, era una mujer que tenía muy buen oído para los diálogos de la gente trabajadora. Se enfadó y no volvió a trabajar con ellos porque Bob Rafelson, siguiendo la tradición europea, quería él también firmar el guión, y a lo mejor por un par de conversaciones él suponía que si no, no era autor, es decir, hereda también las cosas buenas y las cosas malas. En este sentido, bueno, Bob Rafelson luego ha hecho grandes películas también. Peter Schneider llegó y triunfó y luego desapareció, como desaparecieron todas estas personas que si están interesadas en esta gente, Hal Hasby, Bob Rafelson, Peter Bogdanovich, etcétera, etcétera. Hay un libro maravilloso, se llama Easy Riders, Raging Bulls, y es la historia de esa década del rock and roll, de la droga, de la marihuana, de unos rodajes cuando Hollywood había, como decía Juan Cobos, desheredado a sus grandes jefes porque habían fallecido y los estudios ya no serían nunca eso. Pero hay que agradecerles a todas estas personas que cuando la pesadilla de Vietnam empezaba a recorrer el mundo, había otras pesadillas, como ellos decían, que eran aquellas películas de Doris Day, donde no se hablaba absolutamente de nada que fuera real, les parecía como pura ciencia ficción, y ellos intentaron que el país
reconociera algo que estaba pasando, como lo estaban haciendo en Inglaterra con John Osborne y Tony Richardson, y aquellos dos tipos en una moto, que por cierto uno de ellos era también en esa película, Jack Nicholson, trabajaba en Easy Rider, vieron como solo por el hecho de ir en una moto o tener el pelo largo te podían acribillar a tiros. Y verán como aquí el miembro destacado de una gran familia de músicos encuentra muy pocas veces su lugar en la vida, o cómo era ese desencanto de aquella pequeña ciudad de Texas, en Anarena, donde Peter Bogdanovich plasmó el fin del cine, el fin de una época y la desolación más absoluta para una juventud que empezaba a entrar prácticamente en una nueva guerra, que era la guerra de Corea. Pero bueno, yo creo que esta, como decían mis amigos y como matizaba muy bien Jiménez Rico, es una película excelente y sobre todo el marco perfecto para una década, en los años 70, donde esta película fue el patrón por el que luego siguieron muchos cineastas tratando de reconstruir una especie de geografía o geología sentimental de su país. Así que espero que les guste mucho. Con todos ustedes, Five Easy Pieces, como es conocida en todo el mundo. Mi vida es mi vida, que trata también de decir algo, ya el título español, de personalidad, ¿no? De un cierto arrebato. Mi vida es mi vida, de Bob Rafelson. Desolador el plano final, ¿eh? Es probablemente uno de los más hermosos de los años 70, ese camión gigante con los árboles que se va alejando con él a no se sabe dónde. Realmente es un plano que tiene mucho sentido en esta especie de melancolía y de incertidumbre del personaje. Es un maravilloso plano de Mi vida es mi vida, Five Easy Pieces, 1970, Bob Rafelson. En el 70, que también es un año que pasaban muchas cosas, por ejemplo, Buero Vallejo en España estrena una obra que tiene gran éxito, mucho éxito, El sueño de la razón, sobre Goya. Pablo VI rechaza cualquier compromiso en el asunto del celibato. Mohamed Ali, Cassius Clay, para nosotros siempre será Cassius Clay, anuncia su retirada definitiva del boxeo. Luis Buñuel rueda en Toledo, en España, la película Tristana, su primera película española después de Viridiana, hace unos años, desde el 61, que es cuando la hizo. Las primeras negativas del Ministerio le llevaron a localizar la historia, como saben ustedes, de Pérez de Galdós en Portugal, porque no querían que la hiciera en España. En Gales fallece uno de los más grandes personajes del siglo XX, además a los 97 años y con una enorme lucidez. El filósofo, matemático, sociólogo Bertrand Russell, que entre otros premios tenía el Premio Nobel de Literatura del año 50. Digamos también que en España se aprueba el nuevo salario mínimo, 120 pesetas diarias. Oye, un dinero era eso, 120 pesetas. Y tras el éxito de su disco Abbey Road, los Beatles se separan, que es una conmoción absoluta. El Oscar a la mejor película del año, y ya se notaba el cambio que están produciendo esa generación de sexo, drogas y rock and roll en el cambio de Hollywood, en el cambio del cine americano. El premio es para una película llamada Midnight Cowboy, el cowboy de medianoche, dirigida por un inglés, John Schlesinger. Y el Oscar a la mejor película extranjera es Costa Gabras, que gana con la película Z. Es decir, los aires del 70 son ya absolutamente distintos, ¿no? Aunque el mejor actor es para John Wayne, tras más de 40 y tantos años de cine, y parece ser además que fue un Oscar que en ese momento no se le discutió en absoluto por la película Valor de Ley, donde, si recordáis, hay un plano asombroso que solo puede hacer uno de los gigantes de estos de los viejos tiempos, que tiene que ir a caballo y cargarse a unos tipos y coge con la boca las riendas, con una mano carga y dispara el Winchester 73 y con la otra una pistola. Y era impresionante, hecho por él, sin doble. Es una imagen de una potencia tremenda. Digamos que también el escritor y filósofo francés Roger Gorody, ¿no?, que es expulsado del Partido Comunista por su feroz crítica, con la que compartía en ese momento, yo creo que casi todos los que estábamos en este mundillo, la intervención soviética con los tanques en Checoslovaquia, ¿no?, que fue aquello aplastamiento de la primavera de Praga tremenda, que hace que salgan muchos cineastas como Milos Forman, etcétera, y que dejen su país. Aquí hay una noticia muy curiosa de ese año, que es que en una piscina de Zaragoza se prohíbe el bikini a 50 mujeres, y entonces sus airadas protestas llevan a las demás bañistas mujeres a recortar con tijeras sus trajes de baño para solidarizarse, ¿no?
la prohibición del bikini y luego se levantó cuando se vio que aquello era una atrocidad que se había cometido en Zaragoza. Brasil se proclama campeón del mundo de fútbol en los campeonatos de México, en la final derrotan a Italia y, bueno, y para los que pudimos verlo, pues evidentemente fue uno de los más grandes equipos de la historia del fútbol, ¿no? Con Pelé, Tostao, toda esa gente, ¿no? Digamos ya para terminar que tras 25 años de prohibición se estrena en España Roma Città Aperta de Roberto Rossellini. ¿Te acuerdas? Era uno de aquellos cines de arte y ensayo que muere